Hola, buenos días. Por favor, si me confirman, si me escuchan bien. Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto. Bueno, buen día a todos y muchas gracias por asistir a esta jornada. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Milena Ferrari. Yo trabajo en Balam. Somos uno de los socios del proyecto Gen for Olive. En este proyecto que está financiado por la Unión Europea, es un proyecto en el cual participamos 16 socios de 7 países distintos y tiene dos objetivos principales. En primer lugar es acelerar la movilización de los recursos genéticos del olivo para acercarlo a los usuarios finales. Y en segundo lugar es fomentar las actividades de premejora genética. Y bueno, esta jornada que se está realizando en formato híbrido, tanto presencial como de manera online, tiene la finalidad de que en primer lugar puedan conocer el proyecto, que puedan conocer qué es lo que hemos avanzado estando a... Bueno, este proyecto empezó en octubre de 2020 y tiene 4 años de duración. Y en segundo lugar, que tengan toda la información necesaria para poder presentar una propuesta a nuestra primera convocatoria. Entonces, en ese sentido, en primer lugar vamos a contar con, esta jornada va a tener 2 bloques. En primer lugar, vamos a contar con Concepción Muñoz de la Universidad de Córdoba, quienes son los coordinadores de este proyecto, que nos van a dar una introducción, una presentación al proyecto y sus avances. Luego vamos a hacer un panel de co-creación que va a consistir en una breve encuesta para que los que están presencialmente la van a poder contestar en formato papel. Y los que están online se las voy a mandar a través de un enlace que lo voy a poner en el chat, que es una encuesta que nos va a servir a nosotros para delinear las próximas acciones del proyecto. Y bueno, y la idea también es que esto está abierto a que cualquiera que quiera comentar o brindar cualquier aporte al proyecto que lo haga, bueno, que para eso está esta jornada y a nosotros nos sirve. Y en segundo lugar, vamos a, bueno, mis compañeras de CTA, Natalie Gabriel y Macarena Ureña van a dar toda la información sobre la propuesta y también van a poder despejar todas las dudas que tengan si les interesa presentar un proyecto a la misma. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a Concepción Muñoz para que pueda presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Veis mi escritorio? Sí. Sí, de acuerdo. Se ve bien la presentación, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. De acuerdo. Bueno, pues gracias, Milena. Buenos días a todos. Yo soy Conchi Muñoz Díez de la Universidad de Córdoba, del Departamento de Agronomía, y somos los coordinadores de este proyecto de Gen for Olive. Entonces, en mi intervención, básicamente lo que quiero en el menor tiempo posible es dar una visión del proyecto de Gen for Olive, de cuáles son los fundamentos, por qué se pide, en qué queremos, cuáles son los principales objetivos, cuáles son los principales resultados que esperamos tener después de los 4 años que dura este proyecto, y también principalmente para que las empresas tengan una idea más o menos clara de las distintas opciones en las que pueden ser útiles en este proyecto, ¿no? Se ha abierto una convocatoria de proyectos dentro de Gen for Olive en el que lo que queremos es que principalmente pequeñas y medianas empresas presenten propuestas que puedan ser de utilidad para el proyecto y en general para la conservación de los recursos genéticos del olivo y para la mejora genética de esta especie. Entonces, bueno, voy a empezar un poco empezando muy desde el principio, ¿no? El olivo, que todos somos muy familiares aquí con él, en otros países no tanto.
El olivo es la especie frutal más extensivamente cultivada del mundo, con más de 11 millones de hectáreas, mucho más que la vid. Por ejemplo, en el mundo hay menos de 8 millones de hectáreas de vid. El olivo es el cultivo frutal que más hectáreas ocupa, que más superficie ocupa en el mundo. Está en 65 países, ya en los 5 continentes. Ha sobrepasado ampliamente los límites del Mediterráneo, donde se originó, principalmente para producir los principales productos de esta especie, el aceite de oliva y la aceituna de mesa, ¿no? Los recursos genéticos del olivo, que es en lo que se centra este proyecto, pues están formados en primer lugar por el olivo cultivado. El olivo cultivado todos somos más o menos somos familiares con él. Los recursos genéticos cultivados pues, principalmente se basan en una gran cantidad de variedades clonales que suelen ser muy típicas de cada zona olivarera, de cada zona en teoría de origen, ¿no? Por ejemplo, las variedades del sur de Córdoba no están en Cataluña, las variedades de Tarragona no están en Toledo y viceversa, ¿no? Tenemos una gran variedad de variedades locales muy adaptadas a sus zonas de origen. Quizás somos menos familiares con el olivo silvestre. El olivo silvestre es el ancestro del olivo cultivado. Todos los olivos cultivados vienen del pariente silvestre, el acebuche, como lo conocemos aquí. Hay bosques de acebuche tan impresionantes como estos muy cerca de nosotros. Por ejemplo, la zona de Cádiz del estrecho de Gibraltar está considerada como la zona de mayor diversidad genética de esta especie del mundo, ¿no? También contamos con olivos centenarios, incluso milenarios, y esto es algo muy particular del olivo que no se da en otras especies. Estos olivos, algunos pertenecen a variedades locales muy antiguas que ni siquiera estaban catalogadas y muchos de ellos incluso están injertados sobre olivos silvestres en zonas donde ya el olivo silvestre ni siquiera existe, ¿no? Ha sido desplazado por cultivo o las manchas están muy fragmentadas y prácticamente no existe olivo silvestre. Entonces, todo este grupo pues, forma los recursos genéticos del olivo. Estos recursos genéticos, variedades, olivos silvestres, pues ahora mismo afrontan una serie de amenazas, ¿no? Y todas derivan en lo que se llama erosión genética. ¿Erosión genética qué es? Pues pérdida de diversidad genética, pérdida de variedades, pérdida de esas masas de olivos silvestres tan impresionantes que todavía quedan en algunos sitios. ¿Por qué se dan qué amenazas? Pues principalmente el cambio a una nueva olivicultura está provocando o puede provocar lo que es una erosión genética. Estamos pasando de olivares tradicionales como estos, con marcos de plantación muy amplios, 80 árboles por hectárea, 100 árboles por hectárea, a plantaciones superintensivas que habéis visto seguramente en la visita al campo que habéis realizado, en el que únicamente o prácticamente se ponen 3 variedades y me atrevería a decir que una de ellas, arbequina, es la que más se pone en todo el mundo, ¿no? Todas estas variedades superintensivas que veáis, todas o son de arbequina o son de arbosana y en casos excepcionales son de coroneiquino. Entonces, todos los cultivos que están basados en muy pocas variedades son muy frágiles porque imaginad que ante una plaga, una enfermedad, si esa variedad, esa arbequina es susceptible, pues se pueden ir al garete, por así decirlo, todas las plantaciones superintensivas del mundo, ¿no? Entonces es muy importante la diversificación genética, conservar recursos genéticos, hacer variedades y tener un catálogo lo más amplio de variedades para garantizar la supervivencia del cultivo. También, por ejemplo, los olivos silvestres, pues como he dicho, pues sufren la fragmentación de su hábitat. También hay muchísima introgresión de olivo cultivado. Estas manchas de olivo silvestre a veces conviven con olivares muy cercanos y entonces son interfértiles, el polen se mezcla y estamos detectando pues niveles de introgresión de polen cultivado en las manchas silvestres muy importantes. Por ejemplo, en estudios que hemos hecho en los que hemos intentado muestrear y ver cómo de variable la diversidad genética de olivos silvestres del este del Mediterráneo, de la zona de Israel, del Líbano, pues no hemos conseguido olivos silvestres genuinos de esa zona. Todo lo que hemos conseguido recolectar allí, cuando hemos hecho luego el análisis, eran mezclas con olivo cultivado. O sea que hay zonas ya en las que es prácticamente imposible tener olivos silvestres genuinos, ¿no? Están prácticamente desaparecidos. Este mismo amenaza pues lo sufren los olivos centenarios, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría, han subsistido en zonas de cultivo marginal, en zonas de montaña y
todos hemos visto camiones de olivos centenarios, de olivos milenarios que van de un sitio a otro, que se venden como ornamentales y que se arrancan de las zonas donde proceden y de donde han evolucionado con el medio, ¿no? Tanto el olivo silvestre como el cultivado, como los centenarios, están afrontando pues, un reto importante que es el cambio climático. No sabemos cómo el cambio climático, las previsiones que hay actualmente, que las más favorables prevén una subida de las temperaturas medias de 2 grados en toda la cuenca mediterránea, no sabemos cómo pueden afectar al cultivo. Sabemos que, de acuerdo con las previsiones, la zona mediterránea va a ser una de las que van a sufrir un impacto mayor con el cambio climático, ¿no? Son una de esas zonas que están en un punto de bisagra, ¿no? Donde esos 2-3 grados que puede subir la temperatura media pues pueden tener efectos bastante significativos. También el cambio climático va a incidir en las epidemias, en cómo se comportan los distintos patógenos que han afectado al olivo y otros que no habían afectado y que debido al cambio de condiciones pueden afectar. En el caso, por ejemplo, de la epidemia de Verticillium, que es la enfermedad actualmente más importante del olivo en el mundo, o la de Xylella fastidiosa, que es una bacteria que se ha convertido en una epidemia muy importante en el sur de Italia y que antes ni siquiera ni siquiera afectaba al olivo, no había ningún caso de Xylella fastidiosa afectando al olivo. También, por ejemplo, los incendios, estamos viendo incendios pavorosos, ¿no? Como este reciente en Sierra Bermeja, en Málaga, o por ejemplo, este verano en Grecia, en la isla de Evia, que, por ejemplo, calcinó un olivo que era milenario, tenía casi 2000 años, ¿no? Entonces, el cambio climático principalmente puede afectar tanto al olivo silvestre, al cultivado, los centenarios, y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para poder establecer estrategias de mitigación de este efecto del cambio climático. ¿Qué estrategias son las principales que tenemos? A ver si pasa página Pues bueno, las acciones se basan, por ejemplo, en la conservación de recursos genéticos, ¿no? Ya hay en marcha muchas actividades que lo que pretenden es recoger cuantas más variedades mejor, cuanto la diversidad genética de esos bosques de acebuche, conservarla de alguna manera, ¿no? En el caso de las variedades hay colecciones de variedades, colecciones que son colecciones vivas, donde en campos se tienen árboles de muchas variedades, ¿no? Por ejemplo, hay 96 colecciones en 26 países. 3 colecciones son colecciones internacionales que están reconocidas por el Comité Oleícola Internacional, que conservan variedades un gran número de variedades de todo el mundo. Esas colecciones están aquí en Córdoba, en España, en la universidad y en el IFAPA, en Marrakech, en Marruecos, y el banco más reciente es el que se está estableciendo en Izmir, en Turquía. El problema es que la identificación, un banco de variedades no solo conserva, sino que también tiene que caracterizar las variedades y tiene que identificarlas. No todo el material que llega a un banco es distinto a lo que hay ya en colección. El proceso es, por ejemplo, nosotros somos banco, somos parte de este Banco Internacional de Córdoba, nosotros continuamente estamos recibiendo material vegetal de olivos, de distintas partes del Mediterráneo y del mundo, y entonces primero cuando nos llega un material nosotros tenemos que ver que ese material que llega es distinto a lo que ya tenemos, y si es distinto entra en colección, pero si no es distinto no entra en colección, ese material se desecha, porque lo que no queremos es que las colecciones tengan muchísimas dúplicas, que estén muy duplicadas, que estén conservar material redundante. Sin embargo, lo que vemos es que el estado de identificación de estas 96 colecciones a veces deja mucho que desear. Hay muchos bancos que son una colección de accesiones, que decimos, de material que llega. Todo lo que llegan lo meten en colección. Entonces no se sabe, pueden tener muchos árboles, pueden tener muchas accesiones, pero realmente cuántas variedades distintas tienen, ¿no? Entonces, la identificación de muchas de estas colecciones es una tarea pendiente. También la caracterización. Los bancos tienen que no solo conservar, sino que tienen que evaluar esas variedades. Tienen que ver qué variedades son de maduración temprana, de maduración tardía, cuáles son resistentes a heladas, cuáles no, cuáles son resistentes a enfermedades, porque esa es la base de la mejora. Si no sabemos cómo se comportan las distintas variedades, no podemos elegir padres para obtener hijos mejores, y eso es la mejora, ¿no? Y los olivos silvestres que ni siquiera están representados en los bancos de germoplasma. Ni siquiera en bancos dedicados a especies forestales hay entradas de olivos silvestres, y eso es
un vacío que hace falta subsanar y lo antes posible. Como digo, la mejora también en olivo es incipiente comparado con otros cultivos. Por ejemplo, vamos al mercado, todas las variedades de manzana que encontramos son variedades que vienen de mejora. Todas las variedades cítricos que vemos son variedades de mejora. Las variedades que tenemos en olivo son variedades tradicionales. La mejora todavía no ha jugado ningún papel importante en el olivo. Todas las variedades son variedades tradicionales que se originaron en algún momento de la historia, en algún punto del mapa del Mediterráneo, pero no sabemos, no vienen de un programa de mejora, ¿no? Sabemos que están muy adaptadas a las condiciones locales, pero la mejora tiene que tener un papel muy importante en la obtención de nuevas variedades, ¿no? y en la capacidad de afrontar cambios, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, en el olivo hay menos de 20 variedades nuevas registradas y las que hay tienen relativamente escasa difusión. Quizá la que tiene más difusión es chiquitita, que se registró en el 2008 dirigida a plantaciones superintensivas. La mejora en olivo afronta problemas metodológicos graves, por ejemplo, la reducción de la fase juvenil. El olivo, para dar la primera flor, en condiciones naturales puede tardar más de 10-15 años. Entonces es muy difícil hacer mejora con un árbol que tienes que esperar 10 o 15 años para ver los primeros frutos. Gracias a la implementación de técnicas, de protocolos técnicos, hemos conseguido reducir ese periodo juvenil a 10-18 meses. Más 18 meses que 10 meses, perdón. Y aún así, la mayoría de los árboles que sacamos a campo, a evaluación en campo, tienen un periodo juvenil de duración mayor a 2 años, ¿no? Y es un periodo de tiempo muy largo que nos hace que podamos reaccionar ante cambios, ante, por ejemplo, plagas y enfermedades muy lentamente. Falta información agronómica, como he dicho, las variedades de la mayoría de los bancos no están evaluadas. Por ejemplo, si ahora con un aumento de temperatura de 2 grados puede que no se cubran las necesidades de frío de las variedades y necesitemos obtener variedades con menos necesidades de frío. ¿Están evaluadas las necesidades de frío de las variedades de olivos? No sabemos nada de eso, cuando eso es una característica fundamental, por ejemplo, en almendro o en melocotonero o en otras especies. Hace falta información agronómica para iniciar la mejora. La mayoría de la mejora en olivo está en programas públicos. ¿Por qué? Pues por todos estos inconvenientes que estamos viendo, ¿no? Hay una mejora que todavía afronta problemas metodológicos y también hasta ahora, por ejemplo, que se están a partir del éxito de las variedades superintensivas, las variedades estaban muy adaptadas a su zona y en cada zona los olivicultores estaban muy contentos con sus variedades y lo están. Es cuando llega un nuevo sistema que requiere unas variedades con unas determinadas características que vemos que nos faltan variedades que cumplan esas características. Entonces, por todo esto, pensamos que hacía falta un proyecto internacional, una iniciativa internacional enfocada a la evaluación de los recursos genéticos del olivo, tanto los cultivados como los silvestres, que pusieran sobre la mesa la información disponible, que a partir de esa evaluaran y generaran muchísima información para promover la mejora y también para promover una conservación eficiente de los recursos genéticos del olivo. Entonces, esos son los dos grandes pilares del proyecto Gene4Olive. Emprendemos acciones para promover la mejora genética y también la conservación eficiente de estos recursos, para que venga lo que venga no se pierda nada, ¿no? Entonces, este es el proyecto, el Gene4Olive, se presentó a una convocatoria, esta convocatoria de proyectos de la Unión Europea. Se concedió el verano pasado, bueno, este verano de 2021, ¿no? En el verano de 2020 y tiene una duración de 4 años, terminará en el septiembre de 2024. Es un proyecto con 16 socios, muy ambicioso, el presupuesto son alrededor de 7,5 millones de euros para completar muchísimas tareas, ¿no? Aparte el budget, el dinero de este proyecto es muy cuantioso, pero también se han propuesto muchísimas acciones y muy ambiciosas. El coordinador es la Universidad de Córdoba. Aquí en este mapa se pueden ver los distintos países implicados en el proyecto. Coordina Universidad de Córdoba, Departamento de Agronomía. Hay 16 socios de distintas interdisciplinares, transdisciplinares, 5 son empresas de 7 países, España, Marruecos, Francia, Alemania, Italia, Grecia y Turquía, y también participan 5 bancos de germoplasma, 5 bancos de variedades que son
los principales 5 bancos de variedades del olivo del mundo. Los 3 internacionales, Córdoba, Marruecos, Turquía, Izmir, y luego el Banco de Creta, de Grecia, y el Banco de Rende con las variedades de Italia y del centro del Mediterráneo. Relativo a la gobernanza del proyecto, el coordinador es la Universidad de Córdoba, el Grupo Colivo, el coordinador es Diego Barranco, yo soy co-coordinadora del proyecto. Principalmente lo pedimos porque nosotros llevamos líneas de investigación que convergen totalmente con este proyecto de conservación de recursos genéticos de olivo, de mejora y también nuevos sistemas de plantación. Y también participan otros grupos del Departamento de Agronomía y otros grupos de la Universidad de Córdoba, como son patología forestal, entomología o química analítica para todos los análisis que tienen que ver con la calidad de los aceites que se van a realizar en este proyecto. El objetivo de la convocatoria de la Unión Europea era premejora, pre-breeding, ¿no? Entonces, los principales objetivos del proyecto son caracterizar recursos genéticos del olivo. Queremos caracterizar, evaluar las variedades para conocer su resistencia, su resiliencia al cambio climático, su resistencia a plagas y enfermedades, características productivas y de calidad y luego adaptación a nuevos sistemas de cultivo como por ejemplo de alta densidad. Queremos hacer esta evaluación usando protocolos comunes, porque también lo que veíamos es que los bancos, si evaluaban, cada uno aplicaba su protocolo, entonces los resultados que obtenían uno y otro no eran totalmente comparables. Entonces, uno de los principales objetivos y uno de los principales resultados de este proyecto va a ser que vamos a generar protocolos de evaluación de un montón de cosas comunes, y los 5 bancos que participan en este proyecto van a aplicar las mismas evaluaciones, los mismos protocolos. También queremos desarrollar nuevas herramientas biotecnológicas que nos ayuden a estas evaluaciones. Queremos conservar las variedades, queremos conservar que los bancos de variedades sean los más eficientes en su conservación posible, armonizando los protocolos de evaluación y caracterización, y luego estableciendo las bases de cooperación entre estos 5 bancos de germoplasma que son los principales del olivo en el mundo. Y luego el último objetivo, como el objetivo general, es que queremos sentar las bases para la obtención de las variedades del olivo del futuro, de las variedades que nos resuelvan problemas como por ejemplo qué pasa si en el cambio climático esos 2 grados de temperatura pues nos llevan a tener problemas de cuajado, de floración. Queremos sentar las bases para sacar las variedades, para obtener las variedades del futuro, que nos respondan a los retos del futuro, ¿no? Adaptadas al cambio climático, resistentes a plagas y enfermedades y adaptadas a los nuevos sistemas de plantación. Y luego queremos que toda esta información que se va a generar sea accesible a mejoradores, a agricultores, a todo aquel que quiera, interesado, que quiera consultarla. Por eso toda esta información se va a ir volcando en una base de datos que va a tener una interfaz que sea accesible, que sea amigable, de tal manera que todo el mundo la pueda consultar de una manera fácil. Bueno, esta es la organización del proyecto y aquí quizá este es el núcleo del proyecto. El proyecto se divide en 11 paquetes de trabajo, work packages, pero estos 7 que nombro aquí son los principales, ¿no? Son los principales que se tienen que ir llevando a cabo durante estos 4. En el work package 1, en el paquete 1, lo primero que tenemos que hacer era ponernos de acuerdo y definir los protocolos de evaluación a todo lo que queríamos medir, ¿no? Y entonces esta ha sido la tarea que hemos estado llevando hasta ahora. El primer año del proyecto era para la definición de protocolos de evaluación y todos los socios tenían que estar de acuerdo en aplicar los mismos protocolos de evaluación. Ese era el principal objetivo del primer año y eso ya se ha conseguido prácticamente para todos los caracteres que se quieren evaluar. El Work Package 2, que es un poco como el más independiente, se centra solo en olivo silvestre. Entonces, en olivo silvestre se van a muestrear las principales masas de olivo silvestre del Mediterráneo, se van a caracterizar genéticamente y se van a evaluar también representantes de esas masas principales para ver cómo el olivo se comporta, el olivo silvestre, cómo es de resistente a plagas, a enfermedades, a sequía, porque en muchas especies la clave de la mejora genética ha estado en los parientes silvestres que están mucho mejor adaptados que el cultivado a condiciones ambientales límite, ¿no?
Y también lo que queremos es establecer un banco de semillas que nos garantice la conservación de esa diversidad genética del olivo silvestre en el Mediterráneo. El líder de este paquete es la Universidad de Granada y en cooperación con todos los socios pues, va a iniciar el muestreo de las principales masas silvestres de olivo del Mediterráneo. El paquete 3 es quizá el corazón de este proyecto. En él se van a evaluar las variedades a los principales estreses que pueden tener, los estreses abióticos, como pueden ser el frío, la sequía, pero también a plagas y enfermedades. En plagas y enfermedades se van a hacer evaluaciones a resistencia a repilo, a verticillium, a xylella. También se va a evaluar de esas variedades sus características agronómicas, con tanto arquitectura, pasando por la arquitectura del árbol, fuerza de retención del fruto, como también sus aceites. Se van a analizar los aceites de oliva de todas las variedades que entran en este proyecto, que son unas 500. Todos los bancos, la idea es que los 5 bancos tienen que evaluar sus propias variedades, que son alrededor de unas 100 variedades. Hay unas 30 variedades en común en los 5 bancos que también se van a evaluar. Queremos ver cómo se comporta la misma variedad en distintos ambientes. Pero luego lo que hemos puesto a punto son protocolos de evaluación a la sequía, a verticillium, a tolerancia a heladas, por ejemplo. Y este es el núcleo del proyecto, de los Work Packages más importantes del proyecto. Luego queremos en el Work Package 2, en el paquete 4, desarrollar nuevas herramientas para la mejora. Queremos, por ejemplo, desarrollar herramientas biotecnológicas que nos permitan seleccionar las plantas que van a tener un buen comportamiento agronómico lo más temprano posible, sin tener que esperar 4 o 5 años y otros 3 o 4 años de evaluaciones para ver si son buenas productoras, si tienen un alto rendimiento graso. Por ejemplo, una de las líneas, lo que se pretende, por ejemplo, es si somos capaces de detectar genes que estén ligados, por ejemplo, a un periodo juvenil corto, o que estén ligados a un buen rendimiento graso, de tal manera que sean herramientas que podamos aplicar cuando las plantas son muy pequeñas, son lo más pequeñas posible, y si no sirven, si no son valiosas para eso, descartarlas lo antes posible y así ahorrar tiempo y dinero. Y luego queremos también prever los efectos del cambio climático haciendo uso de esas 30 variedades que están en los 5 bancos. Queremos ver cómo se comportan en cada ambiente, cómo el ambiente incide en variables tan importantes como el rendimiento graso, la producción, la calidad de los aceites, etcétera, con el fin de poder adelantarnos a lo que puede pasar en un futuro. Todo esto, como he dicho antes, se va a volcar en una base de datos que sea pública y que sea fácil de consultar. También están desarrollando 2 aplicaciones de móvil para, a través de análisis de imagen, poder identificar las variedades, simplemente con una imagen, una fotografía del fruto, también el hueso, el endocarpo, es lo más característico de las variedades, y también poder identificar plagas y enfermedades. Muy importante en el proyecto es que queremos que las empresas se involucren en la caracterización, conservación de recursos genéticos del olivo y también en la mejora. Por eso Gene4Olive tiene 2 convocatorias de proyectos dirigidos a pequeñas y medianas empresas para que presenten iniciativas que puedan ayudar en cualquiera de estos Work Packages, en cualquiera de estas iniciativas que se han tomado en todas iniciativas que forman parte del proyecto. Por ejemplo, herramientas biotecnológicas que puedan ayudar a eso, a acelerar la mejora. Protocolos de evaluación que puedan hacer que evaluemos, por ejemplo, los daños por helada, la tolerancia a helada de una manera más rápida y efectiva. Queremos que las empresas se involucren en eso. Herramientas que nos ayuden a hacer una conservación más eficiente, una caracterización más eficiente de las variedades de los recursos genéticos. Queremos que, al igual que nuestros cultivos, donde las empresas privadas tienen un peso muy importante, también empiecen a tenerlo en el olivo. Por ejemplo, hay un proyecto hermano de este que se ha dado en tomate y el papel de las empresas es fundamental en el proyecto. Y hay muchísimas empresas que están deseando colaborar en el proyecto. ¿Por qué? Porque la mejora, el papel de las compañías privadas en la mejora de una especie como el tomate es muy importante. Queremos que en el olivo se empiece a dinamizar ese sector, ¿no?
¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los resultados esperados al final de estos 4 años? Pues queremos caracterizar y evaluar más de 500 variedades de olivo, principalmente su resistencia, su resiliencia al cambio climático, resistencia a plagas y enfermedades, cómo son respecto a la producción y la calidad de sus aceites o de aceitunas de mesa, en el caso de variedades enfocadas a esto, si se adaptan o no a sistemas de plantación como el superintensivo. Desarrollar una interfaz inteligente, una base de datos accesible, fácil de usar y también estas 2 aplicaciones de móviles que nos ayuden a identificar la variedad y plagas y enfermedades que puedan estar afectando a nuestro olivar. Predecir los efectos del cambio climático y también el desarrollo de herramientas para acelerar mejoras. Y luego, a través de estas iniciativas y de reuniones como esta y de otras que se celebrarán a lo largo del proyecto, pues promover la participación de todos los actores implicados en la olivicultura, ¿no? Desde mejoradores, investigadores, agricultores, empresas de plantación de nuevas variedades, de cultivos superintensivos, extensivos. Queremos que todo el que participe de alguna manera en la olivicultura y en el cultivo del olivo pues se sienta partícipe y tenga acceso a los resultados de este proyecto. Entonces, bueno, estos son los principales objetivos. Como he dicho, caracterizar un número muy importante de variedades, promover la conservación eficiente de los recursos genéticos, hacer la información obtenida accesible y disponible, desarrollar nuevas herramientas que nos permitan conservar eficientemente y acelerar la mejora, predecir y elaborar propuestas de mitigación del cambio climático, y luego promover la participación de todo el mundo para sentar las bases de la mejora en el olivo y obtener las variedades que puedan ser clave para afrontar los cambios del futuro. Y con esto espero haber dado una visión general de lo que es el proyecto Gin4Olive, y cualquier pregunta, cualquier duda acerca del proyecto, pues estaré encantada de resolverla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Conchi. Y ahora en el chat no veo ninguna consulta. Si quieren levantar la mano y hablar directamente, o si tienen alguna consulta, escribirla en el chat como prefieran. Bueno, creo que de momento no hay ninguna consulta, estuvo todo muy claro. Bueno. Así que, bueno, de nuevo gracias, Conchi, y pasamos a la siguiente sección, que es la encuesta. Venga, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Luego. Bueno, para este módulo, para los que están conectados de forma virtual, dejé un link en el chat. Voy a compartir pantalla un segundo. Creo que ahí pueden ver la presentación. Bueno, para esta parte, como les comentaba, a nosotros nos sirve mucho tener su opinión y sus experiencias relacionadas con el sector. Entonces creamos este módulo que, bueno, como les comentaba, vi el enlace en el chat de la presentación, entonces pueden ir directamente ahí, les va a aparecer la encuesta. Y bueno, en primer lugar lo que queremos conocer es cuáles son sus experiencias relacionadas con los trastornos ambientales más comunes en el cultivo, que ustedes sepan, y cómo afecta esto al rendimiento del olivo.
Y en segundo lugar, cuáles son las diferencias en el crecimiento y en el rendimiento de una variedad en particular o las variedades que ustedes conozcan plantados en distintos ambientes. Esto nos va a servir específicamente para el paquete de trabajo 5, en el cual vamos a estudiar la interacción genotipo por ambiente en los 30 variedades comunes en los 5 bancos de germoplasma que participan en nuestro proyecto, para poder predecir cómo estos factores ambientales pueden llegar a afectar a estos genotipos. Entonces, bueno, cualquier aporte nos sirve. Y en segundo lugar, bueno, estas la tienen de todas formas en la encuesta. Y luego, para las preguntas, a partir de la tercera pregunta, como comentaba Conchi, nosotros vamos a crear una herramienta en la cual vamos a volcar toda la información y los resultados que vayamos obteniendo de este proyecto relacionado con las distintas variedades del olivo y también con las enfermedades. Y en esta herramienta, bueno, van a haber distintas categorías que son las que se presentan en esta diapositiva. Y dentro de cada categoría van a haber distintos elementos en cada una de ellas. Entonces, lo que nos interesa saber para hacer una herramienta que sea lo más útil para los usuarios finales es, entre otras preguntas, cuáles son las categorías que ustedes más van a consultar y cuáles son los elementos dentro de esas categorías que más les van a aportar. Y también desde dónde creen que van a utilizar más esta herramienta, o sea, ya sea desde un dispositivo móvil o desde un ordenador. Bueno, todo esto nos va a aportar al proyecto. Así que, bueno, si les parece, dejamos unos 5 minutos para que puedan revisar las preguntas y si tienen alguna consulta lo escriben o nos lo dicen. Y después avanzamos con la segunda parte de la presentación. Bueno, Natalie y Macarena, si quieren avanzar con el segundo módulo de esta jornada, de todas formas, el link ya lo tienen y la encuesta la pueden contestar a lo largo del día. Así que, para seguir avanzando. Muchas gracias. De acuerdo, Milena. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Natalie Chabrier, de Corporación Tecnológica de Andalucía, y conjuntamente con mi compañera Macarena Ureña os vamos a presentar las características de la convocatoria para proyectos de innovación para pequeña y mediana empresa de Gen for Olive, que os ha comentado Conchi anteriormente. Entonces, nuestra agenda, vamos a intentar en 15-20 minutos
responder a esas preguntas que a lo mejor os surge a la hora de abordar una convocatoria para proyecto, ¿no? Lo primero, explicaros por qué se ha diseñado esa convocatoria desde el equipo de Gen for Olive, a quién va dirigida, cuáles son las actividades y los costes que vamos a poder financiar con esa convocatoria, cuándo se puede solicitar esa ayuda, cómo es el proceso de evaluación, también el proceso de justificación y cómo se va a pagar esa ayuda para esos proyectos. Y para terminar, pues también os haremos una breve presentación de la plataforma donde se puede de manera operativa pues solicitar la ayuda y terminaremos con una sesión de preguntas. Entonces, para iniciar, para comenzar, simplemente explicaros de dónde viene esa idea de lanzar una convocatoria por parte del proyecto Gen for Olive. Como lo dijo Conchi antes, estimamos que en el tema de la movilización de los recursos genéticos del olivar era necesario pues encontrar la manera de poner en contacto, por un lado, los implicados en el sector, es decir, pues los mejoradores, los agricultores, las personas que tienen un interés concreto en el sector, y ponerlo en contacto con los agentes que son los que cuidan o mejoran o utilizan esos recursos genéticos, ¿no? De ahí la idea de lanzar una convocatoria donde pues, los interesados del sector, las empresas del sector, podrían trabajar en colaboración con los científicos y los agentes que detienen esos conocimientos de los recursos genéticos. Por eso pues, se ha decidido lanzar una convocatoria a través del proyecto Gen for Olive, y hoy os vamos a explicar las características de la primera convocatoria. Probablemente lancemos una segunda convocatoria en octubre del 2022, pero quizá con condiciones y características distintas. Hoy os vamos a explicar las condiciones de la primera convocatoria. Entonces, lo primero de todo, ¿a quién va dirigida esa convocatoria? Esa convocatoria es para proyectos liderados por pequeña y mediana empresa. El target son las pequeñas y mediana empresa, y de hecho pues hemos intentado diseñar esa convocatoria de tal forma que respondan a las, vamos a decir, las condiciones y las necesidades de las pymes. Porque pues lo primero, sabemos que las pymes normalmente pues cuando invierten tiempo en proyectos de innovación necesitan resultados a corto plazo, y por eso los proyectos que vamos a financiar en esa convocatoria son proyectos de 2 años de duración máximo. También sabemos que las pymes necesitan obtener resultados que sean transferibles al mercado rápidamente, es decir, poder sacar un beneficio económico de su inversión en proyecto. Y por eso los proyectos de desarrollo tecnológico que queremos financiar a través de esa convocatoria pues serán soluciones tecnológicas que parten ya de un TRL de 6 como mínimo. Después sabemos que las pymes, cuando trabajan en innovación, pues no tienen siempre muchos recursos o personas que se dedican solo a innovación, no tienen tiempo y recursos disponibles para dedicarse al 100% a innovación, con lo cual en esta convocatoria le vamos a dar la opción a la pyme de poder contar con colaboradores externos, de poder subcontratar a capacidades externas. También hemos querido dejar las áreas temáticas de la convocatoria bastante abiertas para que puedan encajar la pyme sus intereses comerciales en sus propuestas. Hemos querido diseñar un procedimiento que sea ágil y flexible para que la pyme lo pueda hacer sin dificultad, y sobre todo dejar o habilitar canales de interacción entre la pyme, que van a ser los solicitantes a esas ayudas, y nosotros, el equipo de Gen for Olive, para que, bueno, pues resolver cualquier tipo de duda. Entonces, como digo, el primer concepto importante, esa convocatoria es para pyme, es decir, que el solicitante tiene que ser una pyme. Y cuando decimos pyme, pues nos referimos a la definición de la Unión Europea, que está en el link que veis en la pantalla, pero que principalmente pues cumplan con las condiciones siguientes, es decir, con una empresa que tenga menos de 250 personas en nómina, con una facturación de un máximo de 50 millones de euros o un balance de máximo de 43
millones de euros. Otro aspecto importante en cuanto a quién puede solicitar esa ayuda, tiene que ser una pyme, pero además tiene que ser una pyme establecida legalmente en uno de los 7 países del proyecto Gen for Olive, que son Alemania, Grecia, Francia, Italia, Marruecos, Turquía o España. La pyme que solicitará la ayuda es la que va a recibir directamente la subvención, ¿vale? Y para proyectos colaborativos, es decir, en caso de que el proyecto se solicite por parte de un grupo de pyme, la pyme que solicita será la que será también considerada como el coordinador del consorcio. En esos proyectos colaborativos tendrá que haber entonces una pyme solicitante o el coordinador tendrá que ser de uno de los 7 países Gen for Olive, y las demás pyme, que pueden ser 1 o 2, pueden ser de cualquier país cualquier país de la Unión Europea o del país, un país asociado al programa H2020. En cuanto a los centros de investigación, los bancos de hemoplasma, los laboratorios, la gran empresa, los proveedores tecnológicos podrán contribuir o participar en esos proyectos a solicitar, pero lo tendrán que hacer desde la posición de subcontratado y tendrán que ser ubicados en uno de los países miembros o países asociados. ¿Qué vamos a subvencionar con esa convocatoria? Pues obviamente tiene que ser proyectos que consten de actividades innovadoras y que además se inscriban dentro de la temática genética de Gen for Olive. Es decir, las actividades de mejorar el olivo con el fin de caracterizar nuevas variedades, por ejemplo, pero siempre cuando tenga que ver con bueno, pues el efecto del cambio climático, el impacto de plagas y enfermedades, puesta a punto de nuevas variedades intensivas, de variedades que presten o que den una más alta calidad al aceite o a la aceituna, o que tengan con fin pues, mejorar el rendimiento agronómico. Y vamos a subvencionar 2 tipos de actividad. Por un lado, actividades propiamente dicho de pre-breeding, es decir, la implementación de actividades basadas en el uso de recursos genéticos que procedan de colección o de bancos de hemoplasma, para identificar o testear nuevas características de nuevas variedades de olivo, pero también vamos a subvencionar actividades de desarrollo tecnológico, o sea, actividades para desarrollar soluciones tecnológicas, sean tecnología de la información y la comunicación o de biotecnológica, que permitan prestar un soporte o ayudar a la implementación de actividades de pre-breeding para el olivo. Algunos ejemplos de las actividades que podríamos subvencionar a través de esta convocatoria. Pues, por ejemplo, ensayos de campo para estudiar la adaptación de variedades de olivo a estrés biótico. También, pues, por ejemplo, la selección de portainjerto adaptado a condiciones de cultivo. Eso es para lo que son las actividades de pre-breeding. Y en cuanto a actividades de desarrollo tecnológico para soluciones de soporte, pues podríamos subvencionar el desarrollo de plataformas de fenotipado masivo o el desarrollo de chips para detección rápida de enfermedades de olivo o cualquier otro tipo de dispositivo IoT para dar soporte a actividades de pre-breeding. Esos ejemplos de actividades que queremos financiar a través de la convocatoria están descritos en la guía del solicitante de la convocatoria, que está disponible en la página web. Es decir, que cualquier actividad que veis aquí en ese listado es financiable, pero lo puede ser otra actividad que no esté en ese listado siempre y cuando responda a los condicionantes que he explicado antes. Ahora, otro aspecto importante. ¿Qué cuantía económica vamos a subvencionar? Pues hemos desplegado 2 tipos de
cheque o de voucher, con dos importes distintos. Por un lado, vamos a subvencionar proyectos individuales con un importe de 50.000 euros. Esos vouchers, esos cheques van destinados a proyectos solicitados por una pyme para proyectos de 2 años como mucho y conllevarán que esa pyme solicitante tendrá que firmar un contrato con el equipo Gen4Olive en caso de que su proyecto sea seleccionado. También vamos a subvencionar proyectos colaborativos con un importe de 100.000 euros. En tal caso, pues el solicitante es igual una pyme que pertenezca a uno de los 7 países Gen4Olive, conjuntamente con una u otras 2 pymes. Los proyectos también serán proyectos de 2 años y ahí de la misma manera la pyme coordinadora será la que firme el contrato con Gen4Olive para recibir la financiación. El mecanismo que vamos a utilizar, el mecanismo de lump sum, significa que la subvención que vamos a dar es de un importe fijo, o 50.000 euros o de 100.000 euros, no es modulable. Con lo cual, recomendamos a los solicitantes que nos presenten proyectos con un presupuesto de mínimo 50.000 euros o mínimo 100.000 euros, dependiendo a qué cheque se presentan. Es decir, que no sea una cuantía menor de 50.000 euros o de 100.000 euros, porque en tal caso la propuesta no podría ser evaluada. Podría ser un importe mayor de 50.000 o 100.000 euros, pero la pyme, si es ganadora, siempre va a recibir este importe, no va a recibir más. Puede solicitar más, pero siempre va a recibir o 50.000 o 100.000. Entonces, para dar un ejemplo de lo que sería un consorcio idóneo para un proyecto colaborativo, pues sería un consorcio constituido por una pyme que es la coordinadora del solicitante, y esa pyme tiene que estar ubicada en uno de los 7 países, Gen4Olive. Además, pues podrían añadirse una o 2 pymes más procedente de un país miembro de la Unión Europea o de un país asociado. Y también podrían participar pues, grupos de investigación, centros de investigación, laboratorios, proveedor tecnológico o gran empresa, pero con un estatus de subcontratado, ¿no? Y irían subcontratados por las pymes del consorcio. Y lo importante saber es que en caso de que se presente una propuesta a un cheque colaborativo por parte de un consorcio, pues el consorcio tendrá que presentar en fase de solicitud un acuerdo de consorcio donde indique cuál va a ser el presupuesto de cada uno de los socios, de cada una de las pymes, cuál va a ser su presupuesto de ejecución y cómo también se va a repartir ese presupuesto para las entidades subcontratadas. ¿Qué gastos son elegibles? ¿Qué vamos a financiar? Pues yo diría que los gastos estándares elegibles en cualquier propuesta europea. Entonces vamos a financiar los gastos de personal de las pymes que participan en el proyecto. Vamos a financiar también otros gastos directos que pueden ser los gastos de viaje realizado por el personal de esa pyme, los gastos de fungible, de materia prima necesaria para ejecutar el proyecto, o los gastos de equipos o aparatos que también se van a utilizar en el proyecto, siempre y cuando pues, sean equipos de nueva adquisición, pero en este caso se van a subvencionar solo los gastos de amortización de dicho equipo, no la totalidad de los costes de adquisición de esos equipos. También se van a financiar los gastos indirectos, que son los gastos que no se pueden imputar directamente en el proyecto, pero que no son necesarios a su ejecución, que puede ser, por ejemplo, por los gastos de luz de la oficina de donde se va a ejecutar el proyecto, de, pues no sé, de fotocopia, etcétera. Esos gastos indirectos pues, podrán representar un máximo del 25% de los gastos directos. Y también vamos a financiar los gastos de subcontratación a otros expertos, como he dicho antes, que puede ser universidad, laboratorio, grande empresa, otras pymes.
Lo que sí es importante saber es que no se podrá subcontratar un banco de germoplasma que sea miembro del consorcio Gen4Olive. Otro banco de germoplasma sí, pero si ese banco de germoplasma es miembro del consorcio Gen4Olive, no podrá actuar de subcontratista o no podrá estar en esas propuestas. Es importante saber también algunos requisitos de elegibilidad. El solicitante tiene que ser una pyme y cumplir con la definición de la Unión Europea. Si no lo es, el proyecto no se podrá financiar. A su vez, la pyme solicitante tiene que estar establecida en uno de los 7 países Gen4Olive, Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos o Turquía. Si es de otro país, no podrá ser elegible la propuesta. Y también imprescindible es que la propuesta, la solicitud que se va a presentar, tiene que estar redactada en inglés. Porque se va a evaluar por parte de 3 evaluadores y tenemos que utilizar un idioma común que va a ser el inglés en este caso. Y además de ser en inglés, esa propuesta tiene que ser presentada a través de la plataforma habilitada para tal fin antes de la fecha de cierre de la convocatoria, que es el 1 de diciembre. Otro criterio que vamos a mirar a la hora de recibir y evaluar las propuestas, que es importante que sepáis, es que bueno, pues la propuesta consiste principalmente en una memoria descriptiva de la propuesta de 10 páginas y los evaluadores van a evaluar solo esas 10 páginas. Si la propuesta tiene más páginas, pues no se va a evaluar. También, como lo comenté antes, es importante saber que si la propuesta solicita un importe inferior a 50.000 euros para propuesta individual o inferior a 100.000 euros para propuesta colaborativa, tampoco podrá ser evaluada y considerada elegible. Recordaros también que para el proyecto colaborativo el consorcio tiene que tener entre 2 y 3 pymes. No puede tener más pymes, no puede tener más de 3 y no puede tener menos de 1. Y que los centros de investigación y las otras entidades que participan y que no sean pyme tienen que serlo bajo el formato de subcontratista. Si no, la propuesta no es elegible. Será imprescindible, como le dije antes, aportar un acuerdo de consorcio donde veamos muy claramente cómo se reparte el presupuesto entre socios y entre subcontratados. Si no tenemos esos documentos, pues la propuesta tampoco podrá ser evaluada. Y hay otro aspecto que es muy relevante que tenéis que tener en cuenta, es que una misma pequeña y mediana empresa puede solicitar varios cheques, es decir, varios proyectos a la convocatoria, siempre y cuando sean proyectos con un objetivo distinto, pero en caso de que presente varias propuestas y que sean seleccionadas, solo podrá recibir 60.000 euros de máximo, como mucho, y eso entre las 2 convocatorias Gen4Olive, esa primera convocatoria 2021 y 2022. Es decir, que una misma pyme podría, por ejemplo, presentar un proyecto individual de 50.000 euros y podría recibir esos 50.000 euros y una segunda propuesta colaborativa con una participación de 10.000 euros como mucho. No podría sumar más de 60.000 euros entre las distintas propuestas que va a presentar a las 2 convocatorias Gen4Olive. Ahora, en cuanto a cronogramas, pues como sabéis, la convocatoria 2021 se abrió el 1 de septiembre y cerrará el 1 de diciembre. Desde el 1 de diciembre hasta el 1 de marzo, pues vamos a evaluar las propuestas recibidas. El 1 de marzo, pues iremos comunicando a las pymes ganadoras pues, la propuesta que han sido seleccionadas. De marzo a abril firmaremos los contratos entre las pymes ganadoras y el consorcio Gen4Olive.
con la idea de que los proyectos seleccionados puedan empezar a ponerse en marcha entre abril y mayo del 2021. Esperamos, o nuestra expectativa es financiar 10 proyectos en total, 5 propuestas individuales y 5 propuestas colaborativas que representarán en total un presupuesto de 750.000 euros. Los criterios de evaluación que vamos a utilizar son los criterios estándares que suelen utilizar la Comisión Europea. Cada propuesta va a ser evaluada por 3 evaluadores distintos. Se hará la media y después se hará un ranking y las 10 mejores propuestas pues, con mejores notas serán las que se podrán financiar. Entonces, los criterios de evaluación son, por un lado, la excelencia, después la implementación y después el impacto de la propuesta, siendo la excelencia el criterio que más peso va a tener a la hora de hacer la puntuación de las propuestas. Los subcriterios que vamos a utilizar son, por un lado, pues la calidad científica y técnica, el potencial de innovación y la factibilidad del proyecto, eso para el criterio de excelencia. Para la implementación, pues se mirará el plan de trabajo, la capacidad del equipo ejecutor de la propuesta, es decir, las personas que van a contribuir a la ejecución del proyecto, y la gestión de los riesgos del proyecto. Y para el impacto se mirarán el impacto económico, el impacto social, también el impacto para el mercado y el carácter transnacional del proyecto. Para cada subcriterio será necesario tener como mínimo una puntuación de 3 sobre 5 para que la propuesta sea financiable. Y será también necesario tener una puntuación de 70 mínimo sobre 100 para que la propuesta sea financiable. Y en caso de empate de distintas propuestas, si tenemos que elegir una de las distintas propuestas empatadas, pues se tendrán en cuenta sobre todo el aspecto transnacional de la propuesta y también si esa propuesta pues, colabora o subcontrata un banco de germoplasma. En cuanto al esquema de pago, un dato importante para las empresas de conocer, se realizarán 3 pagos para la propuesta seleccionada. Pues un primer pago en el momento de la firma del contrato entre la pyme solicitante y el consorcio Gen for All, un pago del 30% de la subvención total. Después, a mitad de ejecución de ese proyecto, pues se hará un segundo pago del 30% de la subvención, siempre y cuando pues, el informe de ejecución técnica que se entrega por parte del consorcio o de la pyme, pues sean satisfactorios. Y después un último pago al final, una vez terminado el proyecto, del resto de la subvención, es decir, del 40% del importe. Igualmente, pues siempre sí que el informe técnico sea satisfactorio. Entonces, os recuerdo, el acuerdo de financiación se firma entre la pyme solicitante, en caso de proyecto individual, o la pyme coordinadora, líder del consorcio, en caso de proyecto colaborativo, y el equipo Gen for All. Y los pagos se realizarán hacia la pyme solicitante o el líder. Después, en caso de proyecto colaborativo, será el coordinador, la pyme coordinadora, responsable de distribuir el importe o el presupuesto o el pago recibido a los distintos participantes de la propuesta. ¿Qué os vamos a pedir para la justificación de la ayuda? Pues en principio os vamos a pedir evidencia de justificación técnica, es decir, informes de ejecución, un informe a mitad de ejecución del proyecto y un informe al final de la ejecución del proyecto, con los contenidos siguientes. No tendréis que describir los objetivos de la actividad realizada, las tareas que se han
implantada, los resultados que se han obtenido y la desviación que se han observado, también explicar la lista de los entregables y aportar cualquier tipo de evidencia que nos permitan evaluar que efectivamente el proyecto se está ejecutando de manera adecuada. Para los proyectos colaborativos, pues será el coordinador que sea responsable de recopilar toda esa información y de mandarla al consorcio Gen4Olive para su evaluación. Y en cuanto a evidencia de ejecución de gastos financieros, pues el consorcio en principio Gen4Olive no va a pedir esas evidencias, pero recomendamos a las pymes que vayan manteniendo o archivando o guardando todas las evidencias por si hubiera que aclarar cualquier duda en fase de justificación. Para terminar, indicaros que si tenéis cualquier duda sobre las condiciones de esa convocatoria 2021 de Gen4Olive, pues tenéis disponible en la página web del proyecto la guía del solicitante, donde podéis, yo creo que encontrar respuesta a casi todas vuestras preguntas, pero si no tenéis habilitado un correo electrónico, que es call@gen4olive.eu, donde pues responderemos a todas vuestras preguntas. En caso de que queráis contactar con posibles colaboradores internacionales de otros países para incorporarlo al consorcio, pues podéis encontrar en esa misma guía del solicitante el contacto de los, vamos a decir, punto de contacto de cada uno de los países implicados en Gen4Olive. Pues tenéis esos datos esos datos de contacto en la misma guía del solicitante. Aquí veis en la pantalla las distintas entidades implicadas en cada país, en Italia, en Grecia, Marruecos, Turquía, Alemania o en Francia, y tenéis un email donde podéis hablar con ellos. Antes de pasar la palabra a mi compañera Macarena, os quería comentar también que hemos abierto una convocatoria para expertos, porque como bien he comentado, cada propuesta que se va a presentar se va a evaluar por parte de 3 evaluadores externos y necesitamos crear una base de datos con expertos evaluadores. Para ello hemos abierto una convocatoria que estará abierta hasta el 15 de noviembre y que está disponible, podéis ver toda la información en la página web del proyecto Gen4Olive. Estamos buscando evaluadores que sean expertos, que tengan experiencia en actividades de I+D+ internacional, estrategia de explotación y comercialización, que tengan al menos 5 años de experiencia. 5 años de experiencia en proceso de mejora vegetal, en base a metodología o tecnología de pre-breeding, que tengan experiencia en herramientas de TIC, que dan soporte a actividades de pre-breeding, o expertos que tengan 5 años de experiencia en proyectos de innovación tecnológica liderados por PYME. Entonces, si tenéis ese perfil, podéis aplicar o presentar vuestra candidatura a esa convocatoria. Es importante saber que miraremos los conflictos de interés, es decir, que las personas que quieren evaluar esa convocatoria no pueden presentar conflicto de interés, es decir, no puede estar implicado directamente en una propuesta, obviamente, y otra serie de requisitos que podéis ver los detalles concretamente en la página web. Bien, pues para terminar dejo la palabra a mi compañera Macarena. Macarena. Sí, muchas gracias, Natalia. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, rápidamente, a modo de resumen, queríamos mostraros la plataforma. Voy a compartir también la pantalla para la solicitud. Hemos intentado pues, que la plataforma y que en general el proceso de solicitud sea lo más sencillo posible para las pymes, tanto los formularios como el acceso a la plataforma. Entonces, una vez que se haga el registro en la plataforma de Gen4Olive, bueno, pues aparecerá una serie de información recordatoria sobre cuáles son los plazos de entrega
Y bueno, un detalle también interesante es que se puede editar la solicitud tantas veces como se quiera, siempre dentro del plazo de solicitud. Y bueno, también un recordatorio de cuál es el email de contacto. Entonces, una vez dentro de la plataforma, pues si simulamos el inicio de una solicitud, habrá que seleccionar qué tipo de propuesta queremos presentar, bien un proyecto colaborativo, bien un proyecto individual, o bien si vamos a solicitar o vamos a presentar nuestra candidatura a la Call for Experts. En este caso, pues vamos a hacer un ejemplo de un proyecto colaborativo. Y bueno, testeamos para que nos permita seguir viendo el resto de pestañas. Pues bueno, como ven, las pestañas a completar son las que están aquí arriba en color naranja. En primer lugar, hay que completar la información sobre el solicitante, bueno, el título y el acrónimo de la propuesta. Y bueno, aquí se solicita una serie de información de contacto tanto de la empresa líder como de las empresas socios de los proyectos. Se pide también información sobre el proyecto, sobre el presupuesto total del proyecto, sobre el presupuesto que se va a subcontratar y el tipo de, bueno, país, tipo de actividades a financiar, la duración. Y sí que, como comentaba Natalie, es muy importante que el solicitante y los socios pues sean pymes. Por lo tanto, pues hemos incluido dentro del formulario pues información para poder ratificar que se cumple la condición de pyme, tanto para el coordinador como para los socios. ¿De acuerdo? Entonces, esta será la información que se le solicite. En relación a los subcontratistas, pues igualmente se va a solicitar información tanto de nombre como de país, tipo de organización y bueno, el presupuesto y la descripción de las actividades que se van a subcontratar. La siguiente pestaña ya sería la información concreta sobre el proyecto que se va a presentar. Y bueno, aquí además de un resumen ejecutivo, pues es donde hay que subir la propuesta del proyecto, la memoria, que sería una memoria de 10 páginas. Podéis encontrar en el enlace al proyecto, a la web del proyecto, el formulario de solicitud. Además, hay que presentar un Excel con el presupuesto de la propuesta y, por último, para el caso de proyectos colaborativos, pues hay que presentar también un acuerdo de colaboración, para el que también podrán encontrar un formulario o un ejemplo en la misma página web. Y bueno, esta sería la información fundamental a preparar antes de hacer la solicitud. Luego hay un par de pestañas últimas que son, pues, la primera, temas de igualdad de género, que nos lo solicita también la comisión para, bueno, más que nada estadística, para saber cuántos participantes son masculinos y femeninos. Y por último, pues una serie de declaraciones de GDPR y por otro lado, bueno, pues de propiedad intelectual, estabilidad financiera y bueno, y el estatus, confirmar que el estatus en el honor del solicitante es una pyme. Y bueno, básicamente sería este el procedimiento. Como decía, pues es bastante sencillo y debe ser rápido. Aquí lo importante es que la memoria realmente sea consistente y bueno, y creo que por parte de la plataforma nada más, porque la solicitud de proyectos individuales pues sería prácticamente igual, con alguna diferencia menor. Y bueno, por la parte de la aplicación ya estaría. Sí que aprovechar para mostrar también la página del evento en sí, del panel de co-creación, bueno, pues para animar a los asistentes a que revisen quiénes son los participantes dentro del evento y ver si hay, bueno, interés o puede surgir alguna colaboración de reuniones, porque hay abierto un plazo de solicitar reuniones hasta hoy a las 5 de la tarde. Por lo tanto, bueno, pues yendo al listado de participantes, en el momento creo que son 34 participantes en total inscritos, pues bueno, desde este portal se puede visualizar quiénes son y el tipo de participante y se puede reservar reunión con algunos de ellos, con los que han habilitado esa opción.
Y por otro lado, bueno, pues es interesante también si tienen u ofrecen alguna oportunidad de colaboración que completen el marketplace. Aquí se puede colgar información sobre servicios o tipos de proyectos de colaboración en el que se busquen socios, como por ejemplo, pues hay varios asistentes que han completado con un producto o con una experiencia en concreto, indicando, bueno, pues el tipo de colaboración que se busca. Y bueno, esto esperamos que sirva para una herramienta también para dinamizar colaboraciones entre los participantes y bueno, y que de aquí salgan oportunidades también para presentar propuestas. Y bueno, ya sería todo. Lo último, dentro del perfil, pues tomarse también unos minutos para calificar la participación y para rellenar la encuesta de participación en el evento. Y por mi parte ya estaría todo. Cualquier duda, pues quedamos también atentos a intentar resolverlas y bueno, y disponibles para hablar cualquier cuestión de la call. Un saludo, buen día. Perfecto, muchas gracias Natalie y Macarena. Bueno, muy clara toda la información. Y como comentaba Macarena, cualquier consulta que tengan, está el correo electrónico y está la página disponible. Y bueno, también nos pueden seguir por las redes sociales, que ahí vamos publicando distintos eventos y los avances del proyecto. Así que, bueno, yo no veo ninguna consulta en el chat. Hay una consulta de Fran Blanco. Ah, perdón. No de está. Benortec. Sí. Sí, es sobre la convocatoria, si querés responder, Macarena o Natalie. Sí, aquí la pregunta es si una pyme subcontratada que reciba, por ejemplo, 15.000 euros, podría o no recibir o solicitar un proyecto individual. Pues efectivamente, Fran no podría ser subcontratada en un proyecto por 15.000 euros y después recibir 50.000 euros de una propuesta individual porque superaría los 60.000 euros que indica la comisión. Entonces, sí, lo que puede hacer esa pyme es ser subcontratada por un valor de 15.000 euros una propuesta y, bueno, pues optar a ser o socia o subcontratada de otra propuesta, pero por un valor de 35.000 euros como mucho, ¿vale? De 35.000, no, de 45.000, perdón. ¿Vale? Entonces, eso sería la opción. O sea, podría estar entonces involucrada en una propuesta colaborativa, no una propuesta individual, además de eso, de ser subcontratada en esa primera propuesta. La verdad que eso es una opción. Lo que sí es muy importante es que, obviamente, pues sean dos propuestas con un objetivo diferente. No pueden ser reiterativas las propuestas. Ahí está escribiendo Fran. Perfecto. Bueno, si alguien más tiene una consulta. Bueno, creo que por ahora no y eso, cualquier cosa seguimos respondiendo consulta. Así que bueno, muchas gracias por participar del evento y muchas gracias a mis compañeras de CTA y la UCO por las presentaciones. Muchas gracias, Milena, a vosotros también. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.